Ayer yo leí una noticia en la que mm, me conmovió mucho la noticia que leí ayer y quise traer el tema de lo que leí ayer para hoy, porque para mí tiene mucho significado. En algunas páginas, en algunos medios, no sé si vieron la noticia de un niño de 5 años atropellado en Guadalajara, un niño que pedía limosna en un cruce. Y leí la nota y la fotografía sacude cosas muy adentro, porque para mí tiene muchas implicaciones esa imagen. Son demasiadas las implicaciones, son demasiadas las sensaciones que me produjo ver la imagen del niño de 5 años tirado en el asfalto, ver su figura. A mí me conmovió muchísimo. Los escritores regularmente, como diría mi querido Dostoyevsky, somos personas enfermas de sensibilidad y de conciencia. Si no, yo mm, no llegaría a escribir nada si no tuviera tanta sensibilidad o esa enfermedad, como dice Dostoyevsky, que es la conciencia. La conciencia a veces es una enfermedad. Y me produjo tantas cosas ver esa imagen. Y ahorita les voy a contar más por qué. Mm, uno de los escritores más grandes para mí que tiene Norteamérica fue Jerome David Salinger. El guardián entre el centeno es un libro que al menos se lo han topado sin leerlo, que el título lo han escuchado, El guardián entre el centeno. Eh, Me parece uno de los escritores más grandes, además por su vida. La vida de Salinger a mí me conmueve muchísimo. Lo que lo mantuvo vivo en la guerra fue la idea de escribir su libro. Una vez que publica El guardián entre el centeno y que se vuelve un fenómeno cultural en Norteamérica, a tal punto que se le acosaba como escritor a Salinger, decide pasar el resto de su vida encerrado escribiendo. Es muy interesante la vida de Salinger, que de hecho le perdí la nota, pero se iba a publicar todo lo que escribió Salinger una vez que él solo se condena a ese exilio, a aislarse completamente a escribir. Le he perdido la pista, pero estaban a punto de publicar muchísimas cosas inéditas sobre Salinger. Y Salinger en el Guardián entre el Centeno, su personaje, Holden, mm, era un cabrón que no le gustaba nada. Nada, pero cuando digo nada, nada, no le gustaba nada, Holden. Una sinfonía no le gustaba, esta película no le gustaba, el libro tal, no le gustaba, nada le gustaba. Ni personas, ni personajes históricos, nada le gustaba a Holden. Hasta que un día le pregunta, pero algo debe existir en la vida que te guste. Y dice Holden, el protagonista de Salinger, dice, sí, si hay algo que me gusta en la vida. Dice, yo imagino a miles de niños en un campo de centeno. Son miles de niños jugando. Están solos, es decir, sin adultos. Y yo me imagino que estoy en el borde, cuidando el borde,
Y mi tarea consiste en que cuando uno de esos niños se distraiga, yo ayudarlo, detenerlo, de que no caiga por el borde. Yo quisiera ser el guardián entre el centeno. Yo quisiera ser el guardián entre el centeno. Y esa idea de Salinger es muy válida. Es lo único que le gustaría en la vida, cuidar a, a esos niños entre el centeno. Y la metáfora es preciosa para toda época, la de Salinger. Entonces yo al ver la nota, eh, al ver la nota de que murió un niño de 5 años ayer en Guadalajara, inmediatamente se me viene lo de mi último libro en Galería Temporal. Este es un libro de cuentos. Son creo 23 cuentos. Y Galería Temporal eh, me gusta porque cada cuento está escrito de una manera diferente. Cada cuento tiene una estructura diferente. Juego mucho con la literatura en cada uno de estos cuentos. Me voy desde lo histórico, hago cuento histórico, ficticio, futurista, pero cada uno está narrado de una forma propia, única, y que tiene que ver también con la historia, muchos de ellos. Ya les contaré de algunos cuentos que a mí me parecen fantásticos en Galería Temporal, desde su estructura. Entonces, aquí en el que se llama El último héroe, habla de un cuento futurista, un cuento donde un viejo, amante de la filosofía, viene de escuchar a alguien que estaba hablando de filosofía en un coloquio de filosofía, pero que detesta de la forma tan pendeja en que habla. Venía enojado, venía en un taxi este viejo, estamos hablando en un 2040, un 2050, el cuento está ubicado. Y en ese 2050 ya se quitaron a las personas que están en los semáforos. Se eliminan esas personas, ya no hay nadie. Está prohibido que te vendan cosas en los semáforos, está prohibido que hagan malabares, está prohibido que pidan limosna en los semáforos. Y este viejo recuerda a un niño que un día ve en los semáforos. Y este cuento a mí se me ocurre en una vuelta que tuve a Guadalajara. Y lo que cuento del niño, de su mirada, es totalmente cierto, ¿eh? Yo me inspiré en ese niño para escribir este cuento. Fue hace unos 3 4 años esa vuelta que tuve a Guadalajara cuando vi aquella escena. Se me ocurre de inmediatamente el cuento. Ahora se los voy a leer. eh, y en memoria y en honor de toda la gente que busca un poco de vida a través de esa humillación diaria de estar ahí. En memoria y en honor a toda esa gente que parece invisible, que parece que estorba. En honor a todos ellos, que para mí son héroes. Que a veces la vida toca así. ¿Qué haces? Cuando se niegan todas las oportunidades, la gente lo está intentando en una esquina. La gente lo está intentando. Y es tan válido como cualquier otro oficio, como cualquier profesión. Es tan válido intentar vivir, intentar sobrevivir. Ahora voy a dar lectura a lo que es el cuento, porque sí me gustaría mucho compartir este cuento con ustedes, sobre todo les digo por esa noticia tan trágica de ese niño de 5 años que murió atropellado ayer. Y voy a comenzar la lectura, se llama El último héroe. Cuando alguien expone mal temas filosóficos, hace quedar en ridículo a todos los filósofos de la historia. Las grandes ideas y los pensamientos más extraordinarios se van a la basura. ¿Por qué habla de filosofía ante un público? Por supuesto,
por la devoción implícita, por el nepotismo, por la usurpación. Coraje. Se me revienta el estómago. Ese pobre tipo repetía de fea manera opiniones robadas de otros. Ni siquiera para eso tenía gracia. Su voz atrabilaria casi quiebra mi cerebro. Ha arruinado mi día. Me ha amargado el ánimo. Pensarán las personas que la filosofía es algo torpe y que deja en malas condiciones a quien la lee. Nada de eso. Hay personas que no pueden sostener la nota. A mí siempre me pareció algo tan bello y tan simple. No entiendo a quién puede traumar un texto filosófico. No puedo entender a quienes no comprenden las ideas. Al fin es eso, ideas. Después viene el método. Para mí es más simple. Pero esos cerebros de nuez seca no logran alcanzar el timbre de la filosofía. Se limitan a repetir y repetir lo que otro pudo decir. Pensarán los que escuchan que los filósofos eran un nido de vocingleros. El viejo se decía todo eso por el reflejo de la ventanilla en el taxi. Bajó el vidrio porque sentía asfixiarse. Lo que más brilla en el mundo parece que debe permanecer escondido, se decía para sí mismo. Arrastraba los ojos por la ciudad que pasaba velozmente. Al detenerse en un semáforo, un recuerdo saltó a su memoria como un chapulín. Ya no permiten que las personas ofrezcan, limpien o diviertan a los automovilistas. Quedó prohibido para la comodidad de la gente importante. Los semáforos lucen vacíos, desolados, sin vida. Y el gesto de la gente importante se vanagloria en mueca robusta y babosa. Las fosas nasales se les inflaman y los párpados se abotonan. A veces emergen comentarios. ¡Qué bien luce sin esa gente! Ya hacía falta que alguien los quitara. Hasta paz se respira. ¡Oh, qué comodidad! Sus lenguas recortadas por fin encontraban la saliva dulce y melosa que escurrían en cada letra. Es la época donde la estupidez mira por el retrovisor. Él lo sabía, aunque nada más estúpido como el tipo al que tuvo que escuchar forzosamente hoy. Fue ahí, en las esquinas desiertas, bajo el tridente colorido de los semáforos que contenía el salto de aquel recuerdo, mismo recuerdo al que volvía frecuentemente para aliviarse y retomarse y seguir. Era bastante joven, pero no lo suficientemente imbécil. Absorbía los destellos escondidos de la vida como una esponja amplia. Fue entonces que lo vio. Una tarde de fin de semana. Estaba ahí, en la esquina, solo, sin nadie. Airaba su edad en el vuelo de los 6 años. Quizás más, quizás menos. Hacía malabares con sus bolas, literal y metafóricamente. Se acercó a las ventanillas de los conductores. Algunos déspotas y mezquinos ni siquiera se dignaban a volverle la mirada. El niño, en ese cambio de luces, consiguió una moneda. Había mucho tráfico. El rodar de las llantas era lento, y pudo verlo meterse entre las barreras de cemento que dividían el sentido de los carriles. En un estrecho espacio se sentaba en una llanta de alto rodado que le servía para descansar. Arrojó las pelotas al suelo y se quedó sentado mirando. Y fue eso, la mirada. Esa mirada que nunca más vio. Esa mirada tan auténtica y firme. Esa mirada llena de todo rutilando nada. Esa mirada que atravesaría el universo con un poco más de fuerza. Con gran orgullo guardó esos ojos para futuras batallas. Guardó esos ojos que contenían más heroísmo que cualquier conocimiento, más heroísmo que cualquier discurso, más heroísmo que cualquier revolución. Para ese héroe no existía celebración. Para ese héroe no habrá monumento. Para ese héroe no grabarán entrevista ni documental. El héroe luchaba solo. Sus enemigos comenzaban en casa y se extendían por el mundo y por todas las épocas restantes. Su vida era una herida y cada hora una costra que se desprende y sangra y vuelve a secar. Y a pesar de eso, seguir peleando. Ya viejo y cansado, cuando no encuentra fuerza, vuelve a acordarse de su más grande héroe, ese niño del semáforo.
Y aquí termina el cuento que dedicaré siempre a todas esas personas, pero sobre todo a esos niños que están ahí. Todos esos niños que luchan todos los días en las calles, a ellos va dedicado esto. En memoria y en honor a todos ellos. Espero les haya gustado. No quiero ensuciar un bello momento que me parece agradable. Sin decir ya nada más, los veo mañana. Si les gusta, lo comparten. Voy a subirlo a YouTube en un ratito y espero lo compartan. Y me parece que es algo muy asequible para cualquier persona. Este cuento, la forma en que se narra, todo es muy accesible para, si les gusta, si quisieran empezar a leer, es maravilloso. Es un cuento además que es de lo más profundo de mi sensibilidad. Les deseo un gran día. Hoy me despido con una frase de Machado que ayer se me olvidó. Ayer murió un 22 de febrero. Y decía Machado, hoy es siempre todavía. Con esa frase nos quedamos hoy. Hoy es siempre todavía. Que estén bien.